Buenas tardes ante todo. Bueno, en primer lugar quiero pedir perdón porque mi lugar habitual no es este, sino estar ahí, ¿no? Sentada escuchando, porque yo no me dedico a esto, pero que no soy habitual en esto. Pero gracias a la insistencia de Juanito, no sé si está por... ahí está. Gracias a la insistencia de Juanito, que quería que diera esta conferencia, que ya la di hace algunos años, en compañía de otros dos compañeros nuestros, que era un tema para hablar de un panel que era antes, durante y después de la gestación, y yo pues di la primera charla. Y pues Juanito pues insistía en que lo volviera a dar, y yo me esquivaba y le echaba excusas, ¿no? Y aprovechando un día en una reunión que yo no estaba, pues se ve que hablaron de la jornada de Montillana y me incluyeron. Y cuál fue la sorpresa, que al día siguiente Mercedes me dijo, pues ¿sabes qué? Digo, ¿pero cómo? Digo, bueno, pues entonces pues ya está, pues ya lo haremos como buenamente pueda. Sí, ya te lo he dado. En primer lugar, de decir que este tema, que no se habla mucho, por lo menos yo no he escuchado nada hablar en este aspecto del espíritu. Se habla de mediunidad, de reencarnación, la vida espiritual, qué ocurre cuando desencarnamos, pero ¿qué pasa antes de encarnar? Voy a dar solo unas pequeñas pinceladas e intentar transmitir la información que he podido recoger del libro de los espíritus, protagonista de hoy, de la Génesis, y de otro libro que es Gestación Sublime Intercambio, de Ricardo Di Binardi. Pero estoy abierta a cualquier opinión o comentario o nuevas informaciones, pero ya les digo que hay muy poca información de este tema, más durante la gestación, incluso después, ¿no? Como ya he dicho. La idea del espíritu antes de la gestación surge en muchas corrientes religiosas, filosóficas, espirituales. Según Platón, el alma existe antes del cuerpo y luego encarna. El cristianismo, el alma surge en el momento de la concepción. El budismo existe antes del nacimiento y continúa después de la muerte, la reencarnación. La tradición indígena dice que el espíritu proviene de la naturaleza y elige o es llamado a nacer. Y la ciencia no reconoce que el espíritu antes de la gestación. Investigaciones recientes sugieren que cierta conciencia puede desarrollarse antes del nacimiento, pero no antes de la concepción. La mente o el alma no existe antes de la gestación. Según el psiquiatra norteamericano Rich Starman, profesor clínico de la Universidad de Nuevo México, el espíritu entra en el feto a los 49 días por la glándula pineal. Lo dice en un libro que se titula Molécula del espíritu, un audiolibro. Fue el primero en administrar psicodélicos legalmente a personas en Estados Unidos, vinculada a la biología con la espiritualidad. Sabemos que esta glándula es el canal espiritual y que se puede ver en el feto a los 49 días. ¿Una coincidencia? Según el libro tibetano de los muertos, el alma tarda 49 días en reencarnar y la glándula actúa como una antena o pararrayos para el alma. Ahora vamos a pasar a decir qué es lo que dice la doctrina espírita. Como sabemos, reencarnamos para poder alcanzar la perfección. Progresar para unos será una reencarnación que tiene que pasar y para otros una misión. Y para llegar a esa perfección debemos de pasar por todas las vicisitudes de nuestra existencia corporal. En la naturaleza nos encontramos con las bellezas que nos hacen extasiar el espíritu, desde suelos multicolores enmarcados en paisajes, hasta cataratas que nos transmiten sensaciones mezcladas de fuerza y paz. En el reino vegetal, a su vez, nos brinda con verdes céspedes, flores perfumadas y la suave majestuosidad de los árboles. Y los animales, que constituyen el reino más avanzado, nos traen el dulce canto de los pájaros y el afecto de los mamíferos superiores. Sin embargo, la expresión máxima del perfeccionamiento de la naturaleza es el ser humano. En él, todos los ingredientes de los reinos anteriores se desenvuelven hasta el apogeo personificado en la mujer.
tanto el ser más bello como aquel que propicia nuestra venida a este planeta a través de la gestación. El nacimiento es una transición, no un comienzo. El espíritu puede estar en un estado de preparación, aprendizaje o trabajo. Elija una familia, un entorno determinado para su evolución y progreso. Hay una conexión espiritual entre madre y el que va a llegar. Al nacer olvida, pero a veces le quedan como ecos de aquí los llamados niños prodigios. Recientemente no sé si había oído la noticia que hay un niño con 2 años que juega al billar como si tuviese, vamos, estupendamente. El papel de la mujer no se limita al vaso físico que cumple la función de nido donde se desenvuelve el nuevo ser. La gestante tiene sentimientos y emociones que se expresan bajo ondas de energía. Como éstas actúan, las consecuencias que determinan, los factores diversos que interfieren en la magnetización sobre aquel que se está desarrollándose son aspectos que procuraré detallar. El bebé que hoy recibimos en el hogar, por las puertas de la gestación, no es un ser sin pasado, ya trae un patrimonio de vivencia grabado en su inconsciente, que es su espíritu. También la más evidente demostración de que esto es la sorprendente diferencia psicológica que los gemelos a veces presentan. Si genéticamente son idénticos y el ambiente uterino y familiar es el mismo, solo el pasado puede explicar de dónde vienen sus características tan diversas. El intercambio energético entre madre e hijo es efectuado a nivel de su estructura periespirituales. El espíritu es un ser indefinido y abstracto que no puede ejercer una acción directa sobre la materia. Necesita, pues, de un intermediario, y este intermediario es la envoltura fluídica, que en cierta forma es parte integrante del espíritu y oficia de eslabón. Esta envoltura es semimaterial, porque debe a la materia su origen y a la espiritualidad su naturaleza etérea. Nos referimos al perispíritu, que transforma al espíritu en un ser concreto, definible y comprensible para el pensamiento, le faculta para actuar sobre la materia tangible. Cuando un espíritu encarna en un cuerpo humano en vías de formación, un lazo fluídico, mera extensión de su perispíritu, lo une al germen hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible, desde el momento mismo de la concepción. A medida que el germen se desarrolla, la unión se intensifica y es bajo la influencia del principio vital material del germen que el perispíritu, poseedor de ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula al cuerpo en formación. Podríamos decir que el espíritu, por intermedio del perispíritu, crea raíces en este germen como una planta lo hace en la tierra. Cuando el germen está enteramente desarrollado, la unión es completa, siendo ese el momento en que el espíritu resurge ante la vida exterior. A medida que el espíritu se conciencia de la necesidad de renacer en el escenario físico, se inicia todo un proceso de acompañamiento y orientación especializado en el evento. Como tenemos en el planeta Tierra, la maternidad es con una amplia estructura para acoger al recién llegado. En el plano espiritual existe el correspondiente equipo especializado para acompañar a aquel que parte. El organismo femenino es el privilegiado nido que recibirá al espíritu reencarnante. Las ligaciones afectivas o los desafectos del pasado emocionalmente por los vehículos energéticos atraen a la entidad al campo vibratorio que le es más afín. Más allá de la ligación espontánea que se verifica, los equipos especializados son espíritus especialistas en procesos o periodos reencarnatorios. Pasan a dar asistencia y promover la progresiva ligación fluídica del espíritu con los fluidos perispirituales de la futura madre. De esta aproximación vibratoria del espíritu a la candidata a recibirlo se origina una creciente interpenetración fluídica entre ambos. Se establece un intercambio energético de 2 direcciones con aspectos bilaterales. El espíritu se ve envuelto en la malla energética que lo prende suavemente, como expresando una invitación al regazo materno. Del lado materno surge muchas veces el deseo progresivo de quedar embarazada, en función del estímulo psíquico generado por la presencia del futuro hijo, ya ligado superficialmente a su aura
periespiritual, lo que llamamos instinto materno. En el periespíritu materno, la región que se especializa en este proceso es el centro de fuerza genésico, también como conocido chakra genésico. Este es el centro de distribución de fluido espiritual y energía vital del plano extrafísico para todo el aparato reproductor. Controla no solo el mecanismo de la reencarnación, mas también todo el aparato sexual del cuerpo físico. Es uno de los 7 chakras principales del cuerpo espiritual de todo ser humano encarnado. Las ligaciones energéticas del espíritu en vía de reencarnar, que están ligadas superficialmente al periespíritu materno, pasan en un segundo estado a estrecharse progresivamente, dirigiéndose para la región del aparato reproductor femenino, estableciendo ligación más fuerte con el chakra genésico, especializado en esta función. A esta altura, el envolvimiento aún no se efectúa a nivel del cuerpo biológico materno, mas los fluidos del espíritu ya buscan adentrar la materia, irradiando sobre las células físicas por su simple presencia. En el momento siguiente, la ligación de la entidad reencarnante se hará a través de sus expresiones energéticas al fluido vital del óvulo materno. Como sabemos, todas las células vivas irradian un campo energético. Dicha energía vital es la que confiere al principio vital o principio de la vida a todos los seres biológicamente estructurados. La semejanza energética entre el fluido vital del óvulo y los fluidos periespirituales de la entidad reencarnante es lo que permite el puente necesario para establecer la conexión indispensable a la imantación del óvulo. Ya observamos ahora al óvulo aún no fecundado, pero magnetizado por el envolvimiento de los fluidos periespirituales de nuestro personaje principal, el espíritu reencarnante. El óvulo, así magnetizado, permanece irradiando, reflejando la energía del espíritu, conforme su adelanto moral o intelectual. Expresará una determinada frecuencia de onda en sus vibraciones que se reflejarán en las energías que el óvulo irradia envuelto en esta influencia. Y si el óvulo, en general, es un solitario en la búsqueda de su compañero ideal, los pretendientes a su posesión definitiva y a la unión completa son muchos. 200 o 300 millones de espermatozoides, una población igual a la de muchos países sumados, se empujarán en la búsqueda desenfrenada de un solo trofeo. Pero, ¿quién será el más apto? ¿Por qué a veces un espermatozoide portador de las más profundas anomalías genéticas supera a todos los demás? Estudiando la ciencia espírita podemos encontrar una respuesta satisfactoria. Cada espermatozoide trae en su barriga los cromosomas que contienen los genes para todas las características físicas del nuevo cuerpo a ser formado, incluso el sexo. Los genes y el ADN son partículas de altísima complejidad. Los espermatozoides, conforme los genes que transporta, tienen una vibración energética peculiar. Conforme el patrón genético que llevan, emiten una frecuencia de onda correspondiente. Decimos que poseen un aura energética peculiar con lo que cargan. El óvulo que irradia las vibraciones del espíritu, al cual su fluido vital está preso, pasa a atraer por sintonía de onda a aquel espermatozoide que contiene los genes que él merece, precisa o necesita. El espermatozoide más apto, por tanto, es aquel más que sintoniza con las vibraciones de nuestro personaje, el espíritu reencarnante ya imantado al óvulo. Mientras tanto, hasta este momento no hubo reencarnación propiamente dicho. La unión del espíritu reencarnante ligándose directamente a las moléculas físicas se da en el instante en que ocurre el gran choque biológico. El espermatozoide penetra en el interior del óvulo. En este momento, millones de átomos y moléculas de las dos células entran en una ferviente actividad organizada. En este instante, las moléculas del cuerpo espiritual del espíritu reencarnante entran, por así decir, en la intimidad de la célula huevo. Se inicia ahora la reencarnación propiamente dicha, en términos físicos. La gran explosión de reacciones entre el espermatozoide y el óvulo y la interacción entre sus campos
áuricos es lo que propició la abertura energética para la fijación de los fluidos perispirituales de nuestro personaje a las moléculas orgánicas. Fue necesario a un momento específico para dar oportunidad a la abertura del campo para la otra dimensión de interpenetrar la materia. Desde el instante en que el espíritu inicia el contacto con el lazo fluídico que lo unirá al germen, la turbación comienza en él, y ella va aumentando a medida que la unión se intensifica, siendo en los últimos momentos el espíritu pierde totalmente la conciencia de sí mismo, de manera que jamás es testigo de su nacimiento. Pero al mismo tiempo que el espíritu recobra la conciencia, comienza sus facultades y éstas se irán desarrollándose a medida que se vayan formando y consolidando los órganos que deberán servirle para su manifestación de sí mismo. Olvida su pasado, sin perder las facultades, cualidades y actitudes adquiridas anteriormente. Recuerda lo que ha aprendido, pero eso le resultará útil y a veces no conserva una vaga intuición de los acontecimientos pasados. Vamos a ver qué dice el libro de los espíritus a este respecto. En la pregunta 344 del libro de los espíritus dice: ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? La unión empieza en la concepción, pero no es completa hasta el momento del nacimiento. Desde el instante de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo determinado se une a él por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que sale el niño a la luz. En la pregunta 351, en el intervalo de la concepción al nacimiento, ¿disfruta el espíritu de todas sus facultades? Más o menos, según la época, porque no está aún encarnado, sino ligado. Desde el momento de la concepción, la turbación empieza a apoderarse del espíritu, advirtiéndosele de este modo que ha llegado el momento de tomar una nueva existencia. La turbación va aumentando hasta el nacimiento, y en este intervalo su estado es poco más o menos el de un espíritu encarnado durante el sueño del cuerpo. A medida que se aproxima el acto del nacimiento, se borran sus ideas y el recuerdo del pasado, del cual cesa, como hombre, de tener conciencia desde que entra en la vida. Pero este recuerdo lo recobra poco a poco en su estado de espíritu. El bebé que hoy late su corazón en el interior de la madre no puede ser visto como un simple aglomeramiento de células, ni tampoco como un alma recién creada y sin pasado. Tampoco es un extraño en el nido. Hay toda una dinámica envolviendo la elección de los padres antes del nacimiento. El triángulo constituido como padre, madre e hijo siempre resulta de una continuidad necesaria para todos los envueltos en la nueva constelación familiar, donde también hermanos, parientes próximos son normalmente ligaciones de encarnaciones anteriores. Nuestras deudas se hacen muchas veces dentro del núcleo familiar y volvemos para corregir las distorsiones antiguas en el mismo medio. Nuestros hijos son espíritus con los cuales ya mantuvimos antes importantes vínculos. Con relación a la naturaleza de estos vínculos, podemos clasificarlos en vínculos de desafecto o de afecto. Muchas veces las dificultades vividas por dos personas generó entre ellas un odio mutuo. Son los vínculos creados por el desafecto del pasado. No solo el amor, sino el odio une a las personas. Una unión en el sentido de dependencia energética que en algunos casos llega a consecuencias extremas. Espíritus ligados unos a otros requieren una situación terapéutica que muchas veces solo encuentran solución adecuada por la anestesia del pasado o a través de una nueva reencarnación. Mas la reencarnación se vuelve realmente eficaz en su función educadora, manteniendo a los dos envueltos próximos, creándose condiciones para que haya un vínculo de amor entre ambos. A los que reencarnan bajo el mismo techo están anestesiados por la ley del olvido del pasado. Ellos aprenderán a perdonar y amarse. Aquel bebé que ahora el padre o la madre abrazan, acarician, muchas veces es una víctima suya del pasado, que recibirá la atención y cuidados que le eran justamente debidos. La ley de la reencarnación propició condiciones para que en ese instante víctima y verdugo se abracen, lloren de emoción y pasen a desenvolver una nueva experiencia, la experiencia del amor.
Las situaciones de afecto armónico son aquellas donde los espíritus afines se presentan intereses comunes como antiguos parientes, viejos conocidos de esta o de otras reencarnaciones, retoman a la convivencia, a fin de recibir el amparo necesario para ser reconducidos a la tarea mayor de su evolución. El plano espiritual programa a través de las entidades encargadas una reencarnación donde se deberá cambiar el patrón energético afectivo establecido entre los dos personajes en cuestión. Pongamos un ejemplo. La solución más frecuente es mantener la unión entre ambos, pero no una unión conyugal. Reencarnan como padre e hija o madre e hijo. En determinadas situaciones la intensidad de la ligación es tan expresiva que los hilos del pasado todavía ejercen fuerte interferencia en la nueva vida, llegando a suplantar el instinto materno filial. Surge entonces el complejo de Edipo, donde el hijo se nutre por la figura materna, la pasión del pasado todavía no anestesiada suficientemente por la reencarnación. El equivalente en el sexo femenino, el complejo de Electra, cuando la hija todavía guarda fuertes reminiscencias de la vida anterior, situaciones que serán superadas, si no en esta vida, en otra próxima. Una vez escogidos a los padres, se inicia la laboriosa asistencia espiritual a las personas que envuelven en la reencarnación, habitualmente padre, madre e hijo. Esta asistencia ocurre antes de la fecundación, ya en la fase de aproximación del espíritu en los hogares, donde reina el equilibrio psíquico y donde haya vibraciones de amor de los cónyuges. Por lo tanto, puede haber vibraciones mentales de ambientes, a veces sórdidos, que constituye un aura de baja frecuencia. En esta situación no se consigue aislar a la pareja que queda a la merced de entidades que conviven en estos lugares. En las situaciones más dolorosas y complejas, acaba reencarnando por afinidad vibratoria aquel espíritu que necesite el medio en cuestión para su resarcimiento kármico correspondiente. A medida que el embrión se va estructurando conforme el molde energético dado por las matrices espirituales de la entidad reencarnante, se van intensificando los cambios fluídicos o energéticos entre el periespíritu de la madre y el espíritu reencarnante. Se observa una intensa sintonía vibratoria con gran intercambio de energía. Estas vibraciones pueden estar enfermas, espiritualmente hablando, o sanas. Las vivencias en las reencarnaciones anteriores registran en los archivos energéticos del espíritu son núcleos de emanaciones de ondas que ejercen influencia sobre la gestante. La experiencia de sufrimiento, los resentimientos mantenidos, son concentraciones de fuerza a irradiar sobre la estructura energética materna. Experiencias comunes entre madre e hijo, vividas en estancias pasadas, se reencuentran ahora en una anestesia parcial. Frecuentemente producen molestia a la madre. Muchas veces la intensidad de estas molestias están relacionadas a diferencias de nivel evolutivo entre el espíritu reencarnante y la gestante o los reconocimientos inconscientes de las experiencias comunes vividas en el pasado y que todavía no han resuelto. Pero cuidemos, no obstante, para no cometer injusticias o errores apresurados de juicio. Las molestias tienen también causas meramente orgánicas, ligadas a factores anatómicos y fisiológicos de un proceso normal de gestación. Atribuir a las molestias apenas el significado de una orden espiritual sería empobrecer la ciencia espírita y comprometer su imagen delante de las personas con buen sentido. A medida que el embarazo avanza, el espíritu reencarnante pasa a perder progresivamente el dominio de sus facultades psíquicas, que se prenden al sistema neuroendocrino en formación. En cuanto a la madre, pasará cada vez más día a día la influencia de sus emanaciones mentales al espíritu prisionero del nuevo armazón biológico. En la fase embrionaria y fetal, el espíritu, a través de la memoria llamada extracerebral, registra informaciones y experiencias captadas por los filtros maternos del medio exterior. Los pensamientos maternos del nivel elevado, la idea de paz, de amor al prójimo, deben de ser utilizadas para educar a aquel que van a nacer. Constituyen ondas de alta frecuencia y vibraciones mentales, las cuales
van bañándose suavemente el espíritu preso de las mallas de la reencarnación. Son vibraciones por el pensamiento materno. La madre que tiene conciencia de este proceso ya va educando al espíritu reencarnante con el amor y la sabiduría. Podrá dar verdaderos pases de amor a través del diálogo madre-hijo, como música para embarazada, meditación, yoga. Al observar a un par de gemelos, constatamos la increíble semejanza de los caracteres físicos. Conforme nuestro estudio espírita, somos informados de que la incisión del óvulo fecundado, originando sus células que se desarrollan separadamente, sucede en función de la presencia de dos entidades reencarnantes ligadas a un óvulo. El magnetismo ejercido por la presencia de los dos espíritus es el que estimula la separación de las células iniciales. Sin duda hay una predisposición en el terreno materno que facilita este proceso. Son dos espíritus distintos y con una razón básica para reencarnar bajo el mismo techo del pasado. Los vínculos del pasado los prende al mismo núcleo familiar. Allí volverán a convivir con sus desafectos y afectos antiguos bajo el velo del olvido. Tendrán oportunidad de perdonar y, sobre todo, de amar. Solo la persistencia del espíritu podría esclarecernos la razón de tan significante diferencia entre dos individuos genéticamente idénticos y psíquicamente que difieren mucho. A esta altura venimos viendo un proceso reencarnatorio en los moldes de la normalidad y la viabilidad. No obstante, muchas veces las reencarnaciones esperadas no se concretizan, a pesar de toda la planificación ejecutada tanto a nivel espiritual como por los padres que desean la oportunidad de recibir a un hijo en el hogar. Volviendo al libro de los espíritus, en la pregunta 356, dice: ¿entre los nacidos lo habrá que no hayan sido destinados a la encarnación de un espíritu? Algunos hay, efectivamente, a cuyos cuerpos nunca ningún espíritu estuviera destinado. Nada tenía que efectuarse para ellos. Tales criaturas entonces solo vienen por sus padres. Desde que a un espíritu se le asignó un determinado cuerpo, otro espíritu jamás podrá tomar su lugar. Mientras tanto, como los lazos que les unen son frágiles, el espíritu por su voluntad puede romperlos, pues rechaza el cuerpo ante la prueba que debe pasar. Las imperfecciones de la materia, la mayoría de las veces, puede ser la causa de la muerte antes de nacer. En este caso, el espíritu escogerá otro cuerpo. El espíritu, una vez unido al cuerpo, no puede retroceder jamás, pero puede lamentar por el cuerpo que ha escogido, dado que desconoce la prueba que va a afrontar. Como nosotros, seres vivientes, tenemos muchas veces el temor a la muerte, los espíritus en muchas circunstancias temen abandonar una situación que se les figura estable. En otras palabras, tienen miedo a nacer, como ha dicho antes Pedro Javier, lo ha comentado. En la pregunta 335 preguntan a los espíritus: ¿podría desistir en el último momento de entrar en el cuerpo elegido por él? Sí, si desistiese, sufrirá por ello mucho más que aquel que ninguna prueba hubiese intentado. Sabemos la inmensa fuerza mental que los seres humanos poseemos. No solo somos capaces de mover objetos, la parapsicología reconoce los fenómenos de telequinesia, sino también influenciamos a seres vivos. El deseo de quedar embarazada se vuelve una verdadera autoobsesión. Hay candidatas a madre que, por la idea fija de gestar, crean el molde mental que ofrecen la forma genética para que las células se desenvuelvan intrauterino. Pero cuando la pretendida gestante trae desarmonía vibratoria de su pasado, la estructura que estará en el proceso reencarnatorio está en periodo de reajuste energético, es decir, de prueba. Por este motivo, no hay atracción ni adherencia de fluidos periespirituales al chakra genésico. Cuando la gestante permite, por su fuerza mental y deseo de quedar embarazada, el desarrollo embrionario, alimentado el falso embrión que se forma. Sin embargo, observando bajo el prisma espiritual, no sucede lo mismo. Esta gestación no será viable por la ausencia de espíritu reencarnante.
cuando se produce un aborto espontáneo. Por el contrario, hay madres que odian el hecho de estar embarazadas, ya sean por circunstancias en que se quedaron embarazadas o por motivos económicos, hasta por simple vanidad. Las acciones mentales de la gestante tienen profunda repercusión sobre la ligación energética del espíritu reencarnante con su embrión. Casos de niños que en un buen ambiente familiar manifiestan hostilidad hacia los padres y en una regresión se podría solucionar el problema. O niños que saben que nunca se les ha querido, muestran amor hacia los demás. Son espíritus con comprensión, con perdón. Lo hay que vienen con indiferencia, desconocimiento, y son espíritus generosos, que no condenan, no juzgan, solo quieren ayudar siempre. Este último caso me viene porque es que mi hija es profesora de niños de 5 hasta toda la primaria, ¿no? Y contándole el tema que iba a dar y llegando a este punto, me dijo, pues mira, tengo yo un alumno que los padres no lo quieren. Los padres no lo quieren. Cuando nació, digo, ¿cómo sabéis? Porque se lo han dicho a la tutora, ¿no? Porque ella no era la tutora. Dice, pero el niño es más feliz, es muy feliz. Y me enseñó un vídeo, porque hicieron un vídeo por el Día del Padre, y es verdad, se ve el niño súper feliz. Todo lo contrario de los otros niños, que hay casos también que he leído, que todo el mundo sabemos que hay unos niños que viven en un ambiente familiar muy bueno y el niño es súper rebelde contra los padres. Y se da el caso que le han hecho una regresión y cuando han llegado al segundo mes de gestación, pues se manifestaba el niño llorando que lo quieren matar, me quieren matar. Pues entonces, pues, cuando ya se lo contaron el terapeuta, se lo dijo a los padres, pues ya le contó la historia, ¿no? Que no sabía. Pues digo que puede darse en esos dos tipos de casos, ¿no? Las terapias de regresión de vivencias pasadas nos han dado valiosas pruebas de la influencia mental de la gestante sobre el feto. Este es el caso de, no sé, ¿está aquí Pilar? Está aquí Pilar. Pilar tiene un libro, Breve historia entre dos mundos, que es una obra psicografiada, que no sé si nosotros tenemos el segundo volumen, y una de las historias es No nacido, y me ha parecido conveniente nombrarlo. Pero a pesar de toda la fisiología uterina, crea las condiciones ideales para la protección y el aislamiento embrionario. Surgen a veces desajustes orgánicos que no hacen viable el embarazo, gestantes que enferman gravemente, por lo que la preservación de la vida de la madre solo podrá ocurrir por la supresión de la gestación. Por el lado espiritual, podemos saber las causas que generan esta situación. La primera, de prueba para los padres o la madre por su madurez espiritual, e incluso para el espíritu, que también participa en esta misma necesidad. Al respecto, en el libro de los espíritus, en la pregunta 359 dice, dado el caso de que el nacimiento de la criatura pusiese en peligro la vida de la madre, ¿habrá crimen en sacrificarse la primera para salvar a la segunda? Preferible es que se sacrifique al ser que aún no existe a sacrificar al que ya existe. Ya para terminar, me gustaría referirme a que con el avance y el desarrollo de las técnicas médicas hay muchas situaciones que se vienen presentando, como es el amarre de alquiler, vientre de alquiler, los bebés probetas. He de decir que tenemos muy poca información desde el punto de vista espiritual al respecto. Respecto a lo primero, ¿cómo sucederá el intercambio fluídico entre el espíritu y la del útero de otra mujer? Sin duda que si desde el punto de vista material hay dos madres envueltas en el proceso, lo mismo ocurrirá observándose por el prisma espiritual. Permanecerán las dos ligaciones y las influencias se harán bipolarmente sobre el espíritu que renace, como ocurre en la reencarnación de los gemelos, como ya hemos dicho, donde dos espíritus se imantan al óvulo que se biparte por el magnetismo de dos entidades. Análogamente, por la acción humana, podemos ver posible que dos madres sean unidas a un solo espíritu en vías de retorno. Pero
¿Qué ocurre con la comercialización irresponsable de los úteros de alquiler? Igualmente, la manipulación indiscriminada de la vida que solo traerá consecuencias dañosas al equilibrio íntimo de las criaturas. Los bebés probetas, ¿cómo quedaría la situación del espíritu reencarnado en condiciones tan diversas del mecanismo natural? Es uno de los temas que más suscita duda y curiosidad por parte de los estudiosos de la ciencia espírita, no pretendiendo cerrar aquí la cuestión, sino propiciar elementos de reflexión. Es lícito y lógico que los matrimonios que deseen tener hijos busquen los recursos necesarios, y también es lógico y lícito las investigaciones científicas. No podemos ignorar los adelantos médicos a este respecto. En el plano espiritual, atento a la evolución tecnológica, encamina a la reencarnación aquellos espíritus que kármicamente se afianzan con las circunstancias. La ley de la sintonía de vibraciones y la ley de causa y efecto siempre se cumplirán independientemente de las manipulaciones humanas. Serán atraídos por sintonías psíquicas con su patrón energético vibratorio, las entidades que por su nivel espiritual merezcan pasar por pruebas de esta naturaleza. Como ya hemos visto, no siempre en el desarrollo embrionario es acompañado por la fijación de un espíritu, y sin la presencia del modelo organizador biológico, que es el periespíritu, los embriones serán grupos de células sin un ser dentro de ellas. Digo esto para recordar que en embriones de laboratorio puede no existir nada bajo el punto de vista espiritual, por lo que ningún espíritu estará preso durante los 3 años de congelación, que es el periodo de tiempo estimulado legalmente. Y con relación a los bancos de semen, donación de óvulos u otras semejantes situaciones, no podemos estar radicalmente contrarios a la ciencia médica, pero hay que tener presente la conciencia ética en estas actividades. Se hace necesario tener conocimiento de la existencia del espíritu, su sobrevivencia y el mecanismo de la reencarnación, ligándolo al óvulo antes de ser fecundado, y toda la dinámica del proceso de cambios energéticos mentales entre el espíritu de la madre, sea ella de alquiler o no, y el reencarnante. No se pretende dar la respuesta definitiva a estas cuestiones, porque la espiritualidad aún deberá ofrecernos otras informaciones al respecto que sin duda deberán ser analizadas. Meditemos sobre el asunto, no nos volvamos siempre deslumbrados por la tecnología, perdiendo el sentido del equilibrio y dejando de hacer conexiones con los conocimientos e informaciones de que ya disponemos. Bueno, pues hasta aquí era. Yo tenía preparado un vídeo para terminar, que era como un resumen de todo lo que he dicho, un vídeo que encontré en YouTube, pero pues no lo he podido conectar, no se puede ver. Si queréis, porque es que es un resumen, dura 4 minutos y resumen muy bien todo lo que he dicho en ese vídeo, con imagen y una música muy bonita. El vídeo es de Carolina Seijas, que es una doula. No sé si sabéis lo que es una doula. Doula es una profesional que está especializada en el parto, el embarazo, y da apoyo emocional, físico y educativo a la madre y a la pareja durante el embarazo, el posparto. En fin, ahora está muy de moda este tipo de profesionales, porque hay mucha gente famosa. Yo creo que la más reciente que he escuchado es Cristina Pedroche, con los embarazos, que les quieren que su embarazo y todo lo siga, todo muy... Y entonces es una persona de Miami, y que lleva ya 10 años estudiando estos temas. Y el vídeo es cuando entra el alma al cuerpo de un bebé. Y espero que os guste. Y ya para terminar ya así, me gustaría compartir con vosotros una reflexión que cuando estaba preparando este trabajo, ¿no?, pues me inspiraron, fue un momento de inspiración que me vino, y cuando me levanté pues lo escribí, me vino de repente. Y dice: cada día que vivamos tenemos la oportunidad de analizar nuestra existencia para no repetir en el futuro los fallos cometidos. Tenemos que ofrecer amor, verdad y humildad, y así este mundo será mucho mejor. Gracias.